El yacimiento arqueológico de Ampurias está situado en el Golfo de Rosas, en el municipio de La Escala, provincia de Gerona. Marinos focenses, procedentes de Marsella, se afincaron en una pequeña isla y fundaron la llamada Paliápolis, o ciudad antigua. Esto sucedía el año 576 a.C. Esta islita, que hoy está unida al continente, es la actual población de San Martín de Ampurias. Con el tiempo, la pequeña fundación creció y lo hizo tierra adentro. Es la zona que hoy conocemos como Neápolis, o Ciudad Nueva, fundada aproximadamente en el año 550 a.C. La nueva ciudad de Neápolis consistía en un recinto amurallado de 200 metros por 130. La ciudad estaba delimitada por una muralla de aparejo ciclópeo construida en la segunda mitad del siglo II a.C. Emporium significa en griego mercado. Hacia mediados del siglo II se amplió el templo del dios Asclepio, dios de la medicina. Esta ampliación permitió la construcción de un abatón o recinto donde el enfermo tenía un sueño curativo que el dios le enviaba. En la primera mitad del siglo I a.C. se construyó en la zona occidental un templo de estilo dórico consagrado a la divinidad sincrética de Serapis. Serapis estaba relacionado con la diosa Isis. La fábrica de salazones es del siglo I. Era una pequeña industria donde se elaboraban conservas y salsas de pescado. La casa del peristilo es del siglo II a.C. Era una vivienda unifamiliar de tradición griega. El ágora era la plaza pública donde se reunía la población. Dentro de la plaza se levantaba la Stoa, edificio porticado en el que se desarrollaban actividades comerciales. En el año 218 a.C. llegaron los romanos a Emporium. Se asentaron sobre un promontorio al oeste de la ciudad griega. La nueva ciudad estaba delimitada por una cerca y tenía una extensión de 750 por 350 metros. Las termas romanas, aparte de su función higiénica, era el lugar ideal para las relaciones sociales. Las ampurias estuvieron en uso hasta el siglo III. Una domus es una casa romana de la clase alta. La domus de los mosaicos es del siglo I a.C.
Las dependencias se desarrollaban alrededor de un patio con peristilo y zonas ajardinadas. El Fórum era el centro político y religioso de la ciudad. Se trataba de un gran espacio delimitado por un pórtico. En el lado norte se levantaba un templo dedicado a Júpiter, y en el lado oeste estaba la basílica y la curia, que era la sede del consejo de la ciudad. En el lado sur se han encontrado una serie de tabernas que eran las tiendas de la época. El muelle griego fue levantado entre los años 196 al 150 a.C. Tiene 82 metros de longitud por 5,60 de anchura. Su altura llega hasta los 7 metros. Los bloques de piedra de la pared externa llegan a medir hasta 3 metros de longitud por más de 1 metro de altura. Interiormente estaba relleno de cemento.